Las etapas que tenemos que seguir para hacer la evaluación inicial de los riesgos relacionados con la Food Defense son o vienen a ser las mismas que seguimos en cualquier otro proceso de evaluación de riesgos, de los que ya tenemos experiencia en una empresa alimentaria, por ejemplo, pues a la hora de aplicar su APPCC. Las etapas que seguiremos para hacer la evaluación de los riesgos relativos a las amenazas en materia de Food Defense serían las siguientes. Primero analizamos la situación de partida. ¿Cuáles son nuestras instalaciones? ¿Cuáles son nuestros procesos? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que existen en la planta? Analizamos eso, porque será importante y condicionará el análisis que hagamos a posteriori, tanto en lo que se refiere a la identificación de las amenazas como a la evaluación de los riesgos asociados a esas amenazas. Bien, pues hacemos ese análisis inicial y posteriormente pues pasamos a hacer la identificación de las amenazas. Entendiendo amenazas cuando hablamos de Food Defense, pues cualquier acto, cualquier fenómeno intencionado que puede generar pues un riesgo de nuestro producto, un riesgo para la seguridad alimentaria de nuestro producto. Pues tendremos que identificar todas las amenazas presentes en nuestro proceso, en nuestras instalaciones. También, paralelamente, identificar las vulnerabilidades, es decir, los aspectos de nuestras instalaciones, de nuestro proceso, que son o que pueden ser más débiles a la hora de resistir esa amenaza, el impacto de esa amenaza en el caso de que se produjera. Pues identificar las principales vulnerabilidades de nuestro proceso, de nuestras instalaciones. Una vez que hayamos hecho esa identificación, las caracterizaremos, las describiremos, veremos qué características tienen las amenazas, veremos pues las vulnerabilidades, dónde están, por qué consideramos esas vulnerabilidades, es decir, recopilaremos la información que luego nos servirá para desarrollar la última etapa de este proceso, que es la evaluación de riesgo. Aquí lo que evaluaremos es la probabilidad de que produzca un impacto determinado, una amenaza, pues en los elementos que hayamos considerado vulnerables a dicha amenaza. Pues eso es lo que finalmente nosotros obtendremos, una evaluación de esos riesgos que nos servirá para determinar posteriormente qué tipo de acciones son necesarias para controlar pues aquellos riesgos que hemos considerado significativos. Por lo tanto, ya para terminar, pues volvemos a recordar pues estos tres conceptos que son importantes. Por un lado, amenaza, que es un acto, un fenómeno intencionado que puede generar algún peligro para las personas que consuman los alimentos que se producen en nuestra planta. La vulnerabilidad sería un concepto asociado a una etapa, a un proceso, y viene a indicar pues lo débil que es esa etapa, ese proceso, o lo fácil que es pues que la amenaza se pueda materializar en esa etapa, en ese proceso, y el riesgo pues la medida de la probabilidad de que la amenaza genere pues un impacto en un determinado elemento, proceso de nuestra planta.